Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Estamos estudiando el libro o esta carta a las iglesias de Gálatas, donde el apóstol Pablo comienza a exhortar a esta iglesia y a corregir un error, a corregir un daño tremendo que estaba entrando a la comunidad, a las congregaciones, que eran la judaización. Estaban haciendo prácticas para añadir a este evangelio limpio y puro, el cual él había presentado, estas cargas pesadas que obviamente ofenden a nuestro Señor y se apartan de la verdad. Ayer habíamos quedado en el verso 1 del capítulo 2, donde el apóstol dice que él vuelve después de 14 años a Jerusalén, le acompaña Bernabé, uno de los primeros cristianos, ¿cierto? De la iglesia, de los primeros, lo vemos en Hechos 4, y también lo acompaña Tito, que es un griego, un no judío, ¿cierto? Pero que abrazó el evangelio con todo su corazón. En el verso 2 dice lo siguiente: pero subí en obediencia a una revelación. Recuerden el verso 1, después de 14 años subí a Jerusalén. Y dice que cuando sube a Jerusalén va por una revelación, y lo más probable es que esta revelación por la cual él subió es lo que está relatado en Hechos 11, 28, por una profecía de Agabo de una calamidad que iba a suceder y que era necesario llevar una ofrenda. Y dice así, dice Pablo: y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Para comprender esto tenemos que entender cuál era el problema. El problema era que se habían infiltrado maestros que querían judaizar a las iglesias de Gálatas. Y comenzaron a colocar estas cargas o volver atrás diciendo, para ser salvo tienen que ser judíos primero, tienen que circuncidarse. Y ese era un tema tremendo que tenía que resolver Pablo, y Pablo aquí escribe, dice, ya que estaba ahí en Jerusalén, dice, para no correr o para no haber corrido en vano el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. O sea, él tiene una conversación, ¿cierto? Recuerden que después de 3 años, una vez que se convirtió, estuvo 3 años en el desierto, dice que sube a Jerusalén, se encuentra con Pedro, también con Jacobo, y está con Pedro 15 días. Entonces, Pablo tiene que haber contado cómo se encontró con Cristo, que él era un fariseo celoso de la ley, perseguía a la iglesia, y tiene que haberle relatado a Pedro cómo se encontró con Cristo y este llamado que Cristo le hace, como dice el apóstol Pablo, que este evangelio a predicar a los no judíos no lo recibió por medio de hombres, sino que de Jesús mismo. Y esto son cosas que se compartieron en estos 15 días. Entonces, Pablo dice, yo voy a hablar con aquellos que conocen el evangelio, así como Bernabé, que es de los primeros cristianos, y voy a necesitar que ellos también confirmen. O sea, él estaba seguro de su llamado, pero era necesario también que las autoridades, los pilares, las columnas, los apóstoles, los ancianos, estén de acuerdo de que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para los no judíos. Y decirle, Pablo, vemos que tu llamado viene del Señor, así que vamos. Por eso él dice, y para no correr o para no haber corrido en vano el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. O sea, a estos ancianos, a los apóstoles, de su llamado, que él lo tiene claro, pero él necesita que las autoridades al cual el Señor va constituyendo
esté respaldado y decir, sí Pablo, vemos que esto es obra del Señor, tu llamado es verdadero, predica a los no judíos, ¿sí? Y por eso dice, para no correr en vano necesito tener esta conversación, porque se imaginan que si Pablo no hubiese tenido este encuentro en privado con aquellos que tienen cierta reputación, y anduviera Pablo corriendo por su lado, por decir así, y los apóstoles y los ancianos no saben de esto, y pueden decir, no, nosotros no conocemos a ese hombre, no conocemos a Pablo, no sabemos qué está pasando. Entonces Pablo se tiene que presentar porque es parte del cuerpo de Cristo. Y miren, para comprender esta problemática de estos maestros que se estaban filtrando y estaban corrompiendo a los de Gálatas, tratando de buscando que se circunciden, que vuelvan a practicar, a vivir por la ley y corrompiendo el evangelio, les voy a invitar a leer un poco lo que está en el libro de Hechos capítulo 15. Voy a leer un poco acá y aquí está muy claro cuál era el problema. Miren, dice así, verso 1 de Hechos 15. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Ese era el problema. Esa era la situación. Estaban estas enseñanzas que comenzaron a filtrarse a los gentiles, a los no judíos. Les dicen, mira, ¿sabes qué? Pero te falta algo. Pero ¿cómo si Cristo pagó por mí? Yo me he arrepentido de mis pecados, veo el reino, he nacido por agua y por el Espíritu. ¿Qué me falta para ser salvo? O sea, ¿la sangre de Cristo no es suficiente? Mira, ¿sabes qué? Necesitas circuncidarte, porque si tú no te circuncidas, no eres salvo. Y este era el problema. Y en el verso 2 de Hechos 15 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. ¿Se dan cuenta? Que aquí está bien claro cómo Pablo dice, yo vi este asunto para no correr en vano, para que mi llamado no tenga, dar a conocer mi llamado con las autoridades que Cristo mismo constituyó. Me fui a presentar y a exponer mi llamado y cómo fue. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo ve un problema terrible, que estaban colocando una carga a los no judíos diciendo, ¿sabes qué? Para que seas salvo, para que seas cristiano, realmente cristiano, primero tienes que ser judío. Y no es así, porque la palabra es clara, en la salvación es para judíos y no judíos. Entonces el que no es judío no tiene por qué ser judío, porque el llamado es para ambos. Ambos constituyen la iglesia. Y es precioso aquí como muestra, yo voy a leer acá el verso 6 de Hechos 15. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Los apóstoles y los ancianos, ¿qué vamos a decir de este problema? Esto de querer circuncidar a los no judíos. Entonces se reunieron, y por eso esto se llama el Concilio de Jerusalén, y lo ven en Hechos 15. Voy a leer un poquito de lo que está pasando aquí. El verso 7 de Hechos 15. Y luego de mucho discutir, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos. ¿Qué estaban tratando? Estas enseñanzas de que para ser completamente salvo había que ser circuncidado. Entonces, este era el punto que estaban discutiendo. Dice, y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del evangelio para que creyeran. ¿Se acuerdan? Aquí está hablando Pedro, no Pablo. Pedro le dice,
Recuerden que yo mismo prediqué a los no judíos. Eso está en Hechos 10. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí Pedro le dice, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan cuando yo estaba en ayuna y el Espíritu me revela que no llame inmundo lo que él ha limpiado, y me encuentro con Cornelio y le estoy hablando del Evangelio cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos? Y Pedro dice, ciertamente Dios no hace excepción de personas. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Verso 9. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, dice Pedro, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque, claro, comienza con una circuncisión, pero luego viene una seguidilla de reglas y rituales. Por eso Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios? Dice, sí, ¿por qué lo ponen a prueba al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque recuerden que la ley es un indicador de lo que Dios le desagrada o lo que le agrada, pero no fue para salvación. ¿Y por qué Pedro dice, ni nosotros mismos la pudimos cumplir? Porque ellos mismos, antes de Cristo, tenían que sacrificar en la Pascua un corderito que no tenga más de un año, perfecto, para el derramamiento de la sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Pero una vez que ya vino Cristo, y el que el Señor escogió y le abre los ojos para ver el reino, entra en una convicción de sus pecados, se arrepiente y recibe esta salvación preciosa. Por eso dice Pedro, ¿por qué tientan a Dios? Si ni siquiera nosotros pudimos cargar con la ley. Si nosotros mismos teníamos que sacrificar un cordero cada año. ¿Para qué le ponen esta carga a los gentiles? Si ya han sido salvos. Bueno, y aquí en este concilio de Jerusalén, un poquito más abajo, dice así en el verso 20, en el verso 19, mi consejo es que no inquieten a los no judíos. No los inquieten, dice, a los no judíos que se convierten a Dios. Como Cornelio, no los inquieten a los no judíos o los gentiles que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Todos eran sacrificios para ofrendas a ídolos, ¿ya? Y en el verso 25, voy un poquito más adelante, dice, hemos llegado al acuerdo, el concilio de Jerusalén. Recuerden que el concilio de Jerusalén están resolviendo este punto. ¿Cómo vamos a resolver esto que están diciendo? Que para ser completamente salvo hay que circuncidarse. Esto están resolviendo. Verso 25, sigo en Hechos 15. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras le dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerle ninguna otra carga, sino solo esto, que necesitan saber que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. ¿Se dan cuenta? El concilio de Jerusalén, que se componía de los ancianos y de los apóstoles, con este asunto particular, que se estaban infiltrando estos maestros, diciendo, si no se circuncidan, no son salvos. Entonces quedaron en el acuerdo de que el Espíritu de Dios no hace acepción de persona. Pedro tiene
Dios se lo hace saber a través de la conversión de Cornelio. El apóstol Pablo tiene este llamado camino a Damasco por medio de Jesucristo mismo que se le presenta. Así que no van a estorbar a los gentiles o los no judíos poniéndole estas cargas, estos no judíos que se han convertido a Dios, que han sido llamados por Dios, que han sido redimidos, no le van a imponer estas cosas. ¿Sí? Esto es el verso 2. Voy a leer el verso 3 de Gálatas, capítulo 2. Sigue Pedro contando, pero ni siquiera, porque recuerden que en el verso 2 dice Pablo que él en forma privada va a conversar con aquellos que tienen cierta reputación, para que él pueda predicar el evangelio, su llamado con libertad, en acuerdo, en comunión, en aprobación por las autoridades que el Señor mismo constituyó. Entonces él sigue diciendo, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el concilio de Jerusalén se había resuelto este asunto. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, diciendo, no, te falta algo más para ser salvo. Tú crees que estás completo, pero te falta algo, te falta circuncidarse. Entonces, sigue Pablo, esos son los falsos maestros que se infiltraban en la iglesia, y era lo que había pasado en Gálatas. Se estaban infiltrando en las congregaciones de Gálatas, colocando estas cargas pesadas, volviendo atrás y rechazando el evangelio, como diciendo, Cristo no es suficiente, su sangre no es suficiente, falta algo más. Verso 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice Pablo. Fue tajante con ellos, tajante. Y de hecho en Hechos 15 dice que hubo una fuerte discusión. Dice que Pablo y Bernabé con estas personas, estos maestros, tuvieron una fuerte discusión, dice. Y aquí en el verso 5 del capítulo 2 de Gálatas dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca en ustedes. Verso 6. Los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. O sea, estas personas que a lo mejor hayan tenido, por ejemplo, hayan sido muy eruditos, ¿cierto? Si no tienen la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es el evangelio, ¿de qué estamos hablando? Está diciendo Pablo. Verso 7, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, a los no gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, Pedro le predicaba a los judíos. Verso 8, pues el que actuó en Pedro, ¿cierto? Pedro predica a los judíos, para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. O sea, el mismo que envió a Pedro a los judíos, el mismo me envió a mí para los gentiles. Verso 9. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Recuerden que en el capítulo 1 de Gálatas Pablo dice que después de los 3 años del desierto habla con Pedro, que es Cefas, y está 15 días con él. Dice que también vio a Jacobo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que ellos y Juan, ellos le dieron señal de compañerismo. Sí, bien Pablo, esto es del Espíritu. Tu llamado es a los no judíos, a los gentiles. Predica con libertad, nosotros te apoyamos, nosotros estamos contigo, el Espíritu Santo está contigo, el Señor mismo te envió, tienes el llamado, tienes el apostolado, todo ok. Verso 10, solamente
nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. O sea, las columnas con que Pablo se encuentra, Jacobo, Pedro, Juan, ¿cierto? Que le dicen, vamos, estamos ok, predica a los no judíos, este es tu llamado, este es tu apostolado, Jesús mismo te llamó, y le dicen, solamente acuérdate de los pobres, a los cuales, dice Pablo, procuré atender esta recomendación con diligencia. Eso lo dejamos hasta aquí. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.